Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera de hoy 17 de junio. Porque pues hay cosas bastante interesantes que platicar. Vamos a seguir con esto que es las asociaciones, las sociedades anónimas, y no se trata de ningún club secreto ni de nada similar, ¿no? Yo sé que por ahí sí pudieron haberles jugado la broma con eso, pero no se trata exactamente de eso, ¿no? Y aquí les aclaramos dudas, etcétera, por si tienen la duda. Creo yo que lo mejor es aclararla para que no haya ninguna clase de problemas. Y bien, ¿no? Y es que vamos a iniciar, de hecho, con una pequeña reflexionada. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y no estoy diciendo ninguna clase de tontería, ni de bobada, ni nada similar, sino es de verdad que fue primero el huevo o la gallina. Y ahorita vamos a ver, porque ya saben que cuando yo les digo algo, al final del día les termino explicando el por qué lo dije, cómo lo dije y exactamente hacia dónde voy, ¿no? Así que bien, una vez dicho lo anterior, vamos primero con Moni a preguntarle exactamente, dame el santoral del 3 de agosto, ¿no? 3 de agosto, no, nada. Ok, dice San Lino, considerado el segundo papa de la Iglesia Católica, es venerado como mártir, San Lino. Y aquí yo me hago la primera pregunta, tómenlo como tal, porque se los he dicho en muchas ocasiones. A veces el chiste se cuenta solo, y es que cuando no es, cuando una persona se llama X o y no es, y a veces después del nombre viene el apellido y es Chávez de padre y partida como segundo apellido, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿y esa persona tendrá celular o alguna manera de poderlo contactar? Y ahí está el chiste, ¿no? Es decir, hay cosas que yo jamás dije. Ahí está el chiste, ¿no? ¿Qué más? Segundo, San Esteban. También es recordado en este día. Yo en lo personal se los he de decir, no conozco a ningún Esteban. Sin embargo, sí sé que mis hermanos sí conocen a Esteban, algún Esteban, incluso fueron muy amigos, pero se los vuelvo a repetir, los amigos de mi hermano no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Incluso la familia de mi hermano, el casado o su familia política, por así decirlo, no tienen nada que ver absolutamente conmigo. Y toda vez que no tienen nada que ver absolutamente conmigo, yo no tengo por qué estarlos tolerando. A la primera que reciba alguna clase de ofensa, agresión o cualquier tipo de cosa, puedo proceder legalmente, sobre todo porque se trata no solo de una agresión, sino de alguna manera de un abuso de confianza, porque tras esa cercanía que había, yo lo que menos esperaría es que hubiera alguna clase de agresión, a no ser que sea un acto de venganza en contra de mi hermano, lo cual podría llegar a ser considerado como una agravante, ¿no?
Y por último, Santa Blasina, una santa menos conocida, pero también se menciona en el santoral. Y es algo así como el conejo Blas, ¿no? Santa Blasina. Y no estoy diciendo ninguna clase de tontería, ni de absolutamente no. Esto lo digo o lo menciono porque dice por ahí una canción que es para niños incluso. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás, ¿no? Y es que no es chiste, estoy hasta el gorro de la carabina de Ambrosio, de la pájara Peggy, del Chavo del Ocho, porque de alguna manera todos los días tengo contacto con estos personajes, pero contacto hasta el cansancio, ¿no? Sobre todo con el profesor Longaniza, ¿no? Y ahorita vamos a ver, porque así que vamos allá y cerramos con la lectura, ¿no? Aquí nos vamos a tener que hacer tres preguntas, básicamente, como las de ayer, que eran un poco más serias. Aquí no dejan de ser serias, pero no tanto, ¿no? Lo primero que nos vamos a preguntar es cómo iniciamos esta reflexionada, que fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, el huevo o la yema. Y ya sé que van a decir, pero la yema no es como tal un animalito, sino es parte del mismo huevo que está dentro del huevo, es decir, del interior del huevo. Bien. Y es que de alguna manera ya habíamos hablado de la dislexia, pues la dislexia traduce la palabra yema como malle, ¿no? Y es que es, pues son similares, ¿no? Nada más que están de alguna manera divididas en dos y volteadas. Es decir, es al revés volteado, ¿no? Y la última pregunta que me voy a hacer es, pues la tuya o la mía, ¿no? Y no, no se trata ni de alguna broma, ni tampoco de ninguna grosería, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones su molestia es porque quieren que mi mamá, que mi madre como tal, los defienda. Y yo me pregunto, ¿cómo por qué? Si es tuya, si no es tuya, es mía, ¿no? Y por eso es la tuya o la mía, ¿no? Pero bueno, a veces hay personas que son tan infantiles que llegan a ser peligrosas. Y se los he dicho una vez, bueno, se los he dicho varias veces y se los voy a repetir. Como tal, sí necesitan terapia porque son peligrosas, ¿no? Así de sencillo. Y no hay otra manera, pues, más que si no es por la parte psicológica, sí necesitan en algunos casos medidas más extremas, ¿no? Bien. Y aquí dice que esto, por ejemplo, nos quedamos en de la administración de la sociedad, que es del 142 al 163, pero realmente lo que nos interesa es del 145 al 163 por algunos temas en particular, ¿no? Vamos a ver exactamente de qué es de lo que estoy hablando. Del ciento que decía, del 145. Del 145, ya me pasé. 141. De la administración de la sociedad, dice: la administración de la sociedad anónima estará a cargo de una o varios mandatarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas de la sociedad, ¿no? Y de ahí nos brincamos al 145, porque lo anterior, ya saben, casi siempre son generalidades. La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el administrador podrá nombrar uno o varios gerentes generales o especiales,
sean o no accionistas. Los nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el administrador o el consejo de administración o por la asamblea general de accionistas. Es decir, después del administrador, quien tiene también la facultad de toma de decisiones, quien puede decir qué pasa o no pasa en la sociedad, pues es el gerente, ¿no? Por eso es que a partir de ahí comienza a ser importante en todos los artículos subsecuentes, porque habla otra vez del gerente, mm, al presidente del consejo, el gerente otra vez, los gerentes. De aquí en adelante se habla hasta donde termina, pues prácticamente de la gerencia, siendo el artículo 163 el último que dice: los accionistas que representen el 25% del capital social por lo menos podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores. Es decir, ¿por qué es importante? Porque quien es responsable de muchas situaciones son precisamente los administradores o en su defecto el consejo de administración, ya que la misma ley te dice que cuando son más de uno o dos, pues se debe de constituir como tal un consejo de administración siempre que se satisfagan los requisitos siguientes. Primero, y acuérdense, es responsabilidad civil. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y que en su caso los actores no hayan probado la resolución tomada por la Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los administradores demandados. Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad. Así mero. Pero acuérdense entonces que es un tema de responsabilidad civil. Y por eso yo como administrador, cuando me vienen con tonterías del ámbito civil que a muchas ocasiones ni siquiera aplica, porque cuando voy al juzgado, en teoría promovente, me dicen, pues es que no, es que las cosas aquí no son así, nosotros no usamos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces alguien aquí está mintiendo, alguien está mintiendo de hecho en un proceso penal, y eso como tal pues ya es constitutivo de un delito y delito de cárcel, y no me acuerdo la pena, pero sí son algunos años, ¿no? Así que antes de continuar vamos a regresarnos un poquito para acá, porque entonces tenemos otra vez haciendo una recapitulación, tenemos a Toluca, Toluca, ya la volteé, Toluca, con la longaniza, ¿no? La longaniza. Y tenemos por otro lado a Iztapalapa, a Iztapalapa, pues con el huevito, ¿no? Con el huevito desde el nacimiento, me cambiaron el nacimiento desde chiquito, ¿no? Con el huevito, si serán conejos, ¿no? Y pues, ¿qué hacemos? Pues toda vez que tenemos también aquí a Nesa, a un coyote hambriento, puso un huevito con longaniza. ¿Qué otra cosa hacemos? Ni modo de enojarnos, ¿no? Eso es lo menos productivo que se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es un huevito con longaniza, pues para desayunar, ¿no? Y es por eso que, o sea, sí, desde el principio, y aquí viene algo importante desde el principio, a lo mejor en algunas ocasiones se les hace mal visto que publico la fotografía del desayuno, y en muchas ocasiones o casi siempre es sí huevito con longaniza, y no porque quiera eh, y no por otra cosa, sino porque yo ya conozco esto. En el momento que hago la publicación,
por lo menos en ese sentido se quedan callados todo el santo día, ¿no? Por lo menos en ese sentido, ¿no? Porque pues ya como que después de que alguien lo dice, deja de tener chiste, deja de tener gracia. Y eso es precisamente lo que pretendo, porque un tema menos de alguna barrabasada que vayan a decir, yo con eso ya estoy ganando bastante, ¿no? Así que esa es la razón en muchas ocasiones por la que publico ese tipo de cosas más allá de querer presumir alguna clase o algo, ¿no? Y es que ahora sí vamos a otra cosa que es parte importante, es que se trata de alguna clase de brujería y qué manera más común, como cuando le preguntan a 100 mexicanos, qué manera más común de hacer brujería sino con un huevito, ¿no? Y es que el huevito te sirve para las limpias, te sirve para la brujería, te sirve para X o Y situaciones que la verdad yo no conozco ni me interesan, pero esa es la finalidad del huevito, ¿no? Y es que así justamente inició toda esta historia que ya va bastante larga y que, ojo, puedo solicitar su reapertura en cualquier momento. Incluso en algún momento alguien por ahí me decía, yendo a la fiscalía y en Ciudad de México, solicita la reapertura. Y le dije, no voy a solicitar la reapertura, porque lo que voy a solicitar es que el juez de control les mande la solicitud de que lo investiguen como se debe, porque ahí ya entramos en varios supuestos, ¿no? Y es que este tipo de cosas, aunque parezca juego, son peligrosas, pues sí, porque la brujada, para llamarlo de alguna manera, aunque sé que a lo mejor la palabra ni existe otra vez, porque la brujada va sí o sí y se tiene que hacer la brujada sí o sí, porque si no, pues la bruja no está cumpliendo con su tarea, no está cumpliendo con su objetivo, y la brujada va sí o sí, así nos cueste la vida a todos, ¿no? Entonces, bien, por eso es importante, básicamente, ¿no? Porque además de la mía, hay vidas en peligro de terceros, ¿no? Ah, y les decía, iba a decir otra cosa importante. En su momento yo a las autoridades correspondientes les autoricé el acceso libre a todas las aplicaciones de la empresa Meta, porque ya estaba harto de que a cada rato me castigaban mis cuentas y es que no era justo estar solicitando la reapertura. Y es que yo les decía incluso, o uno de los argumentos que utilicé es, si yo vivo y trabajo bueno, entre el Estado de México y en la Ciudad de México, es imposible que esté iniciando sesión en Colombia, simple y sencillamente no se puede, ¿no? Y pues ya nada más por ahí me hicieron, te extendemos una invitación a participar en el programa tal, de tal y tal, y por lo cual acepté, y una vez aceptados se aceptan términos y condiciones, y dentro de esos términos y condiciones está el acceso a esas tres aplicaciones. Es decir, tienen acceso a mi teléfono, pues sí, y yo se los autoricé, sí, legalmente hay algo malo, no. Así que bien, continuamos. Ah, y la otra es, y no solo es para esa red social, sino lo hago extensivo también para algunas otras como es TikTok, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la brujada hace tiempo que ya está, que ni siquiera sé si exista como tal la palabra, en TikTok, y van a encontrar al huevito, a la cabra, a todo lo necesario para hacer la brujada, ahí lo van a encontrar, ¿no? Sí o sí, se los aseguro, se los garantizo, y por eso ahorita verbalmente, acuérdense que los contratos incluso pueden ser verbales, incluso la misma ley te dice todo lo que digas puede y será usado en tu contra, ¿no? En ese mismo orden de ideas, estoy dando autorización para que lo que se hace en las aplicaciones de Meta también se haga en algunas otras como TikTok, ¿no? Porque es peligroso, así de sencillo.
¿qué más? Creo que ya nada más y ahora sí vamos con la lectura, ¿no? Eh, bien, y vamos a ahora sí a poner la velocidad, ¿no? Dice en una, es la del pequeño cerdo capitalista y dice, en una cena justo antes de irse a Inglaterra a vivir, contaba que el shopping en Londres no era más caro que en Francia, porque había buscado las tiendas Notting Hill, investigando los precios en internet y como la libra es solo unos centavos más caras que el euro, resultaba casi lo mismo. Esta investigación financiera era también por si se deprimía cuando se fuera a vivir para allá. Claramente suena muy atractivo el rollo de terapia de compras al estilo de Sex and the City o muy Chills, eh, para las que estábamos en la pubertad en los 90, ¿no? Pero sirve de algo o es solo la forma de evitar algo que tienes que resolver y no precisamente con la cartera. Firmar con el corazón roto, lo único que cambia es el balance de tu estado de cuenta, pero no en tu vida, ¿no? Así que esto sí es importante porque se debe de pensar muy bien en muchas ocasiones qué es lo que vas a gastar y en qué vas a gastar o si realmente lo necesitas, ¿no? O si simple y sencillamente estás comprando porque no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Piensa en todas las personas que conoces que hacen eso, de verdad les sirve más de 5 minutos. ¿No sería mejor hablar con amigos, salir a caminar hasta que se despeje la mente o de plano tumbarse en un diván con un psicólogo? Quizá pueda tener un mejor costo-beneficio. Y para acabar pasa con la gente que se cura las depresiones y encima se les financia con la tarjeta de crédito. Comprar unos zapatos de 700 y pagar solo el mínimo puede hacer que te cuesten lo que pagarías por unos Manolo Blahnik. Si pagaras 12 veces su precio y tardaras en liquidarlo meses y meses y te pasas, al rato vas a tener dos problemas, la depresión y las deudas. Literalmente, mi estimado o estimada, para de sufrir. No está mal darse de vez en cuando unas pequeñas recompensas o apapacharse con algún gustito, pero no por ese tipo de razones. Si gastar en tu afición y alguno de tus grandes sacrificios o martirios te pesa tanto que estás desquitándote con la cartera, busca cómo librarte de él, cambia de trabajo, habla con tu jefe, corta al novio nefasto o acude a una terapia real, sería más barato. Hay que buscar formas más perdurables y menos costosas de ser feliz que una tarde en el centro comercial, ¿no? Así mero y pues ahí terminamos con otro capítulo porque el próximo es cazando pesos y centavos, ¿no? Así que pues bien, por hoy ahí le vamos a dejar y la dejamos de reflexionada y recuerden antes de molestarse por este tipo de cosas porque muy probablemente les esté pasando, pregúntense a sí mismos, la tuya o la mía, ¿no? Y es que de repente si a mí no me molesta que mi mamá haga o diga algo, no entiendo por qué a alguien más sí le debería de molestar, ¿no? Y es cuando yo digo, bueno, entonces, ¿qué aplica? ¿La tuya o la mía, no? Así que bien, por hoy es todo y ya vámonos a desayunar porque estamos iniciando semana y, por cierto, a ver, vamos a ver el calendario. Aquí, aquí está. Ok, 21, 22, 23. Sí, yo creo que esta va a ser la última semana que esperamos para que me contacten por algún mal cálculo de días que haya hecho y si no, pues ya la siguiente semana, ahora sí ya continuamos con pues los procesos legales pendientes, ¿no? Entonces esta es la última y la próxima continuamos.
Así que por hoy es todo y ya vámonos a pues a seguirle con lo que tenemos que hacer, que es editar. Por ahí nos vemos entre 3 y 4 de la mañana en TikTok, ¿no? Que poco a poco va creciendo la comunidad. Hay quienes se van uniendo cada vez más a los en vivos y bien, ¿no? Así que muy probablemente el día de hoy se transmita el Conde Pátula capítulo 2, ¿no? Entonces, pues por allá nos vemos entre 3 y 4 de la mañana, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a seguirle chambeando, ¿no? ¡A la cresta!